Empecemos a grabar. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a trabajar con el curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes. Vamos a dividir el encuentro tutorial en algunas secciones. La primera de ellas tiene que ver con, vamos a revisar qué es lo que nos solicita a través de la guía de actividades. Esto ya lo hemos venido haciendo en los IPAs, pero para que nos quede claro, vamos a trabajar con respecto a eso. Con respecto a la lectura del texto que orientará la construcción de la matriz número 1 y el mapa de ideas, quisiera trabajar algunos conceptos, un concepto o una teoría más bien, que les va a permitir a ustedes tener un mapa, un esquema, ¿sí? Conceptual, para comprender la lectura que ustedes están realizando, ¿listo? Que si ya realizaron, pues esto les va a dar mayores posibilidades de comprensión, creería yo, porque justamente vamos a trabajar con respecto en la teoría colonialista, ¿listo? Vamos a hablar de la colonialidad del poder y del saber, que justamente es una de las bases para comprender la lectura que estamos realizando, ¿listo? Acto seguido, y en la medida de lo posible, vamos a trabajar con respecto eh, a cómo desarrollar ejercicios de comprensión de lectura. Vamos a hacer un ejercicio de comprensión de lectura, qué características tienen las ideas principales, cómo extraer unas ideas principales de un texto, cómo diferenciarlas de las ideas secundarias, por ejemplo. Vamos a trabajar algunos ejemplos y lo ideal sería que alcancemos, con el mismo texto que estamos leyendo, que alcancemos a hacer un ejercicio aquí entre todos para que podamos extraer esas ideas principales, saquemos unas conclusiones y con base en eso, pues ya procederemos nosotros a hacer la jerarquización de conceptos y posteriormente construir el mapa conceptual. ¿Listo? Eso es lo que tengo preparado para el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna propuesta que realizar al respecto. Bueno, empezamos con este. Listo. ¿Ahí están viendo las diapositivas, chicos, chicas? Hasta acá. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, yo les decía, vamos a revisar, perdón, esto no lo puedo compartir ahorita. Vamos a revisar de manera muy puntual la guía de actividades, que es esta que está por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la guía de actividades? Bueno, nosotros ya revisamos esta guía, esta actividad, mejor dicho, se realizará en grupos de trabajo colaborativo. El plazo de entrega de la actividad es el 16 de abril, tenemos igual las mismas 3 semanas que tenemos para entregar esta actividad. Ya revisamos nosotros qué es lo que esperamos alcanzar con esta actividad y qué nos interesa en este momento analizar y revisar. Esto, ¿qué van a hacer ustedes? Primero van a realizar la lectura, miren aquí dice actividad individual, ¿listo? La actividad individual, cada una de ustedes va a realizar una lectura, ojo con esto, lectura minuciosa del texto Etnociencias, Interculturalidad y Diálogo de Saberes en América Latina, Investigación Colaborativa y Descolonización del Pensamiento, escrito por Pérez y Argueta en el 2020, que se encuentra en la unidad 2 del curso y que igual ustedes ya la tienen, esa la compartí en los correos electrónicos y está también en el grupo de WhatsApp. Con base en esa lectura, miren que esto es individual, ¿no? Con base en esa lectura, cada uno de ustedes, cada una de ustedes va a construir la matriz número 1 de etnociencia y diálogo de saberes, que también ya la tienen, ya la poseen, ya está en los correos electrónicos y también está en el grupo de WhatsApp. Después de construir eso, ustedes, cada uno con la matriz ya elaborada por cada uno de ustedes, van a compartirlas ya, van a trabajar en grupo, van a socializar las conclusiones a las que llegaron con sus compañeros y la idea es que ustedes, a partir de todos esos avances que realizaron individualmente, ya ahora sí, realizamos la actividad colaborativa que consiste ya en que organizamos esas ideas y conclusiones, las que ustedes presentaron, las que ustedes extrajeron, las compilan, listo, y escogen justamente las que son más relevantes y argumentativas, o sea, las que dan más razón del texto, las que permiten describir en mayor profundidad el texto, y luego diseñan ya el mapa conceptual, que lo pueden diseñar en herramientas como Geniali, como Canva,
¿listo? Pero también lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Word también. Hay herramientas que nos permiten en YouTube, ustedes pueden encontrar bastante información sobre tutoriales para realizar y construir mapas conceptuales, siempre y cuando tengamos en cuenta las recomendaciones que dimos en el CIPAS y que ustedes también ya tienen con respecto a la elaboración, ya tienen la grabación del video en YouTube. Listo, quienes estuvieron en la sesión pues ya tienen la información. Los que no tienen la grabación del video en YouTube, el enlace ya está en los grupos de WhatsApp para que elaboren el mapa conceptual con esas recomendaciones, para que entre todos y todas tengamos claridad con respecto a cómo se elabora el mapa conceptual. Luego, ustedes que me entregan entonces, me entregan un documento en PDF, ¿listo? O en Word, no habría problema, en donde se concatene la matriz de uno con las ideas y conclusiones escogidas, o sea, ustedes compilan, ¿listo? Lo ideal aquí sería que ustedes envíen, por ejemplo, las matrices que cada uno de ustedes construyeron, o sea, si en el grupo tengo 3 integrantes, ¿listo? Entonces yo quiero ver la matriz del estudiante 1, la matriz del estudiante 2, la matriz del estudiante 3 y la matriz compilada, ¿listo? Cómo ustedes organizaron esas tres, seleccionaron de esas tres las ideas más importantes y construyeron una sola matriz con unas ideas principales y unas conclusiones, y a partir de esa matriz compilada, ustedes construían el mapa conceptual, ¿listo? Entonces, para ser más puntual, en el PDF, en el documento que ustedes me van a entregar, van a ir las matrices individuales. ¿Listo? La matriz compilada por cada grupo, una matriz ya compilada por cada grupo, y el mapa conceptual, el enlace, si ustedes lo hacen en alguna aplicación en línea como Genial o Canva, ¿listo? Ojo con esos enlaces, que por favor se pueden abrir, ¿no? Cuando los compartan, por favor, si los van a compartir desde la aplicación, por favor que el mapa se pueda revisar, que yo lo pueda revisar, ¿listo? Y si no, pues lo ubican ahí en el documento que ustedes están trabajando. ¿Comprendido, chicos y chicas? ¿Sí comprendemos lo que vamos a hacer? Profe, Profe. es una matriz por cada uno, por cada estudiante del grupo y una consolidada, ¿es lo que entendí? Sí, correcto. Eso sería lo ideal, porque yo quiero ver cómo ustedes están haciendo este proceso de lectura. Sí me interesa que realicen la lectura, entonces por eso me interesa a mí que me entreguen esa matriz Ya. individual. Luego ustedes compilan de esas matrices, ustedes sacan las ideas más importantes, las que les parecen a ustedes que argumenten mejor el texto, y la compilan en una matriz ya grupal, y luego presentan el mapa conceptual con base en esa matriz compilada. ¿Listo? Entonces, si están trabajando grupos de 5, yo necesito ver 5 matrices de cada uno de los estudiantes. Entonces, matriz 1, estudiante tal, tu matriz, matriz 1, estudiante tal, la matriz, luego la matriz compilada por el grupo y luego el mapa conceptual. ¿Sí? Sí, está claro. ¿Alguien más solicitaba la palabra? Profe, Ana Milena, buenos días. buenos días. ¿La matriz es en algún formato? Perdón. Sí, el formato está compartido en el correo electrónico y en el grupo de WhatsApp. Si no la tienen, de una vez la Ya. comparto. Y a La lo voy a último, iría el mapa conceptual, pero ya con las ideas del grupo, ¿no? Sí, 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 sí. Profe, La matriz es individual, mejor dicho. Vamos a ver la matriz. ¿Listo? profe, Sí, buenos días con los compañeros, buenos buenos días. días. Nosotros ya hicimos ese trabajo. ¿Realizamos otra matriz? Si ustedes la entregaron conforme a como les estoy indicando, no tendría problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ve, se me perdió. Igual esto se los había comentado también en el CIPAS, ¿no? Aquí está. Matriz 1. Ya enviamos con mapa conceptual, con todo. Con las matrices individuales. La matriz compilada y mapa conceptual, ¿sí? Sí, profe. Listo, perfecto. Ve, ¿por qué no me deja abrir aquí? Esto no. Profe Mario, ¿cómo está? Qué pena interrumpirlo. Profe Esteban. Tenemos una conexión de Lucía del Carmen Chapuel. Quisiéramos conocer qué estudiante está conectado con ello para el registro de asistencia. Fabián Calderón, profe.
Ah, listo. Perfecto. Gracias, Fabián. Ya le cambio de acá también. Listo, gracias, profe. Matriz 1, aquí está. Esta es la matriz, ¿no? Sí la están viendo acá. ¿Listo? Entonces, ustedes que van a entregar esta matriz, la diligencian individualmente primero. Hacen la lectura y diligencian individualmente. Entonces, aquí me ponen, por ejemplo, ustedes aquí pondrían, si lo estoy haciendo ya, entonces perdón, 1, y Mario David Jurado. ¿Listo? Entonces, yo sé que esta matriz la construyó este estudiante. Entonces, aquí pongo las 3 ideas principales y aquí pongo la conclusión con respecto al subcapítulo. Ojo, ¿no? Que, y ahorita que lo vamos a ver, la matriz nos pide que extraigamos las ideas principales y la conclusión de cada uno de los subcapítulos que hace parte del texto que estamos leyendo, que vamos a leer, ¿listo? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, son 4 subcapítulos, 4 capítulos más bien dicho, y vamos a elaborar una conclusión por cada uno de los capítulos. Luego ustedes ya envían la matriz ya de todos los integrantes, la compilan, la trabajan, compilan, extraen las ideas más importantes, más relevantes, y compilan una matriz en grupo, y con base a esa matriz en grupo, ustedes envían y elaboran el mapa conceptual. ¿Listo? Con las recomendaciones que trabajamos en el CIPAS. Ojo, quiero ver esos mapas conceptuales así bien construidos, bien hechos, para ver que nosotros estamos poniendo. Quiero comprobar y quiero evaluar fundamentalmente que estamos poniendo nosotros en práctica lo que estamos trabajando en los IPAs. Miren, los IPAs si bien son voluntarios, la información que se comparte en los IPAs sí es importante que ustedes la conozcan. ¿Listo? Porque en los IPAs, ¿qué estamos haciendo? En los IPAs fundamentalmente nosotros estamos profundizando en la construcción de las actividades, pero también en la construcción, en el aprendizaje de herramientas, ¿no? De herramientas prácticas y conceptuales, sería aquí la palabra. Prácticas en el sentido de que estamos aprendiendo a hacer mapas conceptuales en este caso, y conceptuales en el sentido de saber para qué nos sirve un mapa conceptual. ¿Listo? La idea es que desnaturalicemos un poco el ejercicio de construcción de las actividades, porque me parece a mí, y es lo que he visto en las actividades que he recibido, que estamos haciendo las actividades, pero sin estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, la idea aquí es que nosotros seamos muy conscientes, que ya nos empecemos a volver conscientes de qué es lo que estamos haciendo, porque la conciencia en la producción de nuestras actividades, en la construcción de nuestras actividades, nos va a permitir a nosotros generar aprendizaje. Si no estamos generando nosotros procesos mecánicos que realmente no tienen ningún sentido. La idea es que ustedes en un proceso como el que están desarrollando en la universidad puedan aprender, ¿listo? De tal manera que cuando lleguen ustedes a hacer su trabajo de grado y lo vayan a socializar, por ejemplo, y quieran trabajar el estado del arte, ustedes el estado del arte perfectamente lo pueden presentar como un mapa conceptual, pero para ello se requiere ser conscientes de por qué voy a trabajar ese mapa conceptual, por qué trabajar esa herramienta y no otra, ¿listo? Ahí sí, comprendido, Ana Milena. Esta es la matriz que hay que diligenciar, ¿listo? Sí, Y señor. esa matriz la voy a enviar de una vez. La voy a reenviar ahí al grupo de WhatsApp, pues para quienes no la tengan, ¿no? Etnociencia. El texto de la lectura es el que no lo tengo, no sé si tus compañeros ya lo tienen. Listo, perfecto. Y también ya lo voy a compartir. Profe, ¿Sí, con quién? con Oscar. Hola, Oscar. Para entregar esa matriz, o sea que había tiempo todavía hasta esta semana, profe. Porque No, pues ahí estaba la fecha del 16, ¿no? sí, pero ¿de qué mes? De abril, De abril, exacto. ¿Y en qué mes estamos? Marzo. marzo, ¿no? Entonces todavía tendríamos hasta el 16 de abril. Listo, profe. Sí, mire, aquí la fecha de entrega está el 16 de abril del 2023. Es la lectura, ¿no? La lectura. Esto es. Listo. Ahí también ya la compartí de nuevo en el grupo de WhatsApp, pues para quienes no la tengan. Y voy a compartir la guía, por si las moscas. Listo. Ahí está. Entonces, ya tenemos esta parte revisada. Si hay claridad, entonces, me presentan ustedes las matrices individuales, una matriz compilada y el mapa conceptual. Eso en un solo documento, en PDF o en Word, no habría problema, pero sí que esté toda esa información. Las matrices individuales, la matriz del grupo y el mapa conceptual elaborado, pues obviamente, en grupo. ¿Listo?
Vamos acá. Bueno, vean, pero antes de irnos acá, quiero que revisemos un poquito la lectura. Para ver de qué es que vamos a hablar aquí. La guía de actividad ya lo tengo, no, listo. Esta es la lectura que nosotros vamos a desarrollar, ¿listo? Ahí ya la están viendo ustedes en pantalla. Entonces la lectura se titula Descolonización, diálogo de saberes e investigación colaborativa. ¿Listo? Es bien interesante pues justamente esta lectura porque nos va a dar cuenta de lo que nosotros estamos trabajando y cómo vamos a abordar justamente el curso de etnociencia y diálogo de saberes. Fundamentalmente el tema de las conclusiones me parece que es bastante importante, pónganle atención, aunque no está aquí para extraer ideas, el tema de las conclusiones es bien, bien chévere porque nos genera ideas sobre cómo, entre comillas, evaluar, ¿no? Sobre cómo reflexionar, sobre cómo hacer procesos de pensamiento crítico relacionados con eh, cómo generar esos procesos de diálogo de saberes, y diálogo de saberes que sea real, ¿no? No que sea un diálogo de saberes institucionalizado, perdón, que sea un diálogo de saberes que tenga características colonialistas, sino que sea un diálogo de saberes en el pleno ejercicio de la palabra. Entonces, ustedes, aquí tienen el resumen, aquí tienen la introducción, ¿listo? Ustedes van a encontrar subrayado, ¿por qué? Porque cuando yo leo el texto, yo lo que hago es subrayar las ideas importantes y principales. Esto también es un tipcito que ahí se los dejo para que ustedes vayan a trabajar. Aquí empezamos a encontrar ya nosotros los subtítulos, aquí tenemos el primero, por ejemplo, este no aparece en la matriz, ¿listo? La matriz la empezamos a trabajar desde el subtítulo que se llama la estigmatización e inferiorización, perdón, la estigmatización e inferiorización de los conocimientos tradicionales. Entonces leemos el subcapítulo, miren que el capítulo más o menos tiene una página, extraemos 3 ideas principales y extraemos una conclusión. Lo mismo hacemos con el siguiente capítulo. ¿Listo? Que sería este, el reconocimiento de los conocimientos tradicionales en la etnografía y la etnociencias. Aparece aquí en la matriz, lo leemos, extraemos 3 ideas principales y la conclusión. Luego vamos al diálogo de saberes, un camino en construcción, lo mismo. Y terminamos con 3 tendencias dentro del diálogo de saberes y 3 ideas principales y la conclusión. ¿Listo? Aquí están las conclusiones. Ojo, el documento nos pide elaborar o extraer más bien las ideas principales y conclusiones solamente de 4 de los capítulos que aparecen en el texto, ¿no? Pero la idea es que ustedes lo lean completo. No es largo el texto y la lectura no es que, si bien es profunda, ¿listo? La lectura no es tediosa. De todas maneras, por ejemplo, de bibliografía creo que son 4 páginas, entonces el texto, sí, el texto tiene 10 paginitas nomás para que ustedes lo puedan leer y no habría problema. Esto es lo que vamos a desarrollar nosotros, ¿listo? La lectura, y aquí sí voy a empezar ya con las diapositivas, la lectura nos habla y nos establece fundamentalmente un análisis acerca de cómo se han generado esos procesos a partir de los cuales se ha construido lo que nosotros podríamos llamar una colonialidad, o lo que nosotros no, lo que Aníbal Quijano, más bien dicho, denomina como colonialidad del poder y del saber, ¿no? Y lo que algo otros filósofos también y algo otros pensadores latinoamericanos llamarían después una colonialidad del ser. Hay diferentes formas de colonialidad. Para entender esto de la colonialidad es fundamental que nosotros entendamos, y por eso recurro a la última diapositiva que trabajamos nosotros en el encuentro tutorial anterior. Nosotros debemos considerar que la ciencia como tal, el discurso científico, se establece fundamentalmente como eso, como una práctica discursiva que genera, ¿sí?, unas relaciones de poder, o sea, el conocimiento, construir el conocimiento, elaborar el conocimiento, decir el conocimiento, ¿listo? Comunicar el conocimiento es un ejercicio de poder. No todos tienen acceso a la posibilidad de construir el conocimiento. ¿Listo? Quienes tienen acceso, según la hegemonía occidental, quienes tienen acceso a la construcción del conocimiento, pues obviamente son aquellos que trabajen bajo el modelo único de la ciencia, ¿no? Ese modelo que viene obviamente pues heredado del positivismo a finales del siglo XVIII y que incluso en la actualidad se sigue manteniendo como el imaginario de ciencia que nosotros conocemos. Cuando hablamos de ciencia, generalmente nosotros nos imaginamos al
científico con su bata en el laboratorio, sus tubitos de ensayo, ¿no? Haciendo sus procesos muy específicos y generando teorías y leyes que son universales. Para nosotros, el discurso de la ciencia es el verdadero, ¿no? Para nosotros digo que somos herederos de la cultura occidental, visto que hemos tenido relación con esa cultura occidental y que hemos generado esas relaciones de subordinación con la cultura occidental. ¿Listo? ¿Qué ha generado este proceso? Ha generado que los demás saberes, que los demás procesos de construcción de saber y de conocimiento, pues sean marginados y sean negados, ¿no? La ciencia, cuando se establece como un discurso, genera una posibilidad y es la de decir, de manifestar, de imponer. ¿Quién produce el saber? El saber lo produce, el conocimiento lo produce fundamentalmente quien tiene el dominio de las técnicas de producción del saber. El dominio de las técnicas de producción del saber, obviamente, lo tiene Occidente. ¿A través de qué? A través de la construcción de un método único para generar conocimiento. Los conocimientos, los saberes que no se establezcan, que no se construyan bajo esos procedimientos, bajo ese método único, ¿listo? Entonces no son científicos. Y como no son científicos, no son conocimientos. ¿Listo? Eso obviamente articula una relación de poder. ¿Listo? Eso obviamente evidencia unas relaciones de poder que nos van a permitir a nosotros reflexionar fundamentalmente sobre quién puede producir el saber y quién controla el saber. El saber lo produce Occidente y lo controla Occidente. El conocimiento, la producción del conocimiento, la controla Occidente, la cultura occidental, y la controla fundamentalmente también el sistema mundo actual. ¿Listo? Wallerstein, un científico, Manuel Wallerstein, llamaría esto el tema de el sistema mundo. El sistema mundo justamente consiste en ese tipo de prácticas sociales y ese tipo de construcción y organización del mundo a partir del cual una cultura amparada y basada en un modelo de producción particular que es el capitalismo, se impone sobre las demás. Entonces, todo lo que esté enmarcado dentro de ese círculo de poder, o sea, me refiero al capitalismo como sistema económico, a la ciencia como sistema de construcción del saber y al occidente como la cultura dominante. ¿Listo? Todo lo que esté bajo esas tres miradas o de esas tres perspectivas, bajo esos tres sistemas, se constituye en el mundo. Lo demás no. ¿Sí? Entonces empiezan a establecer relaciones entre lo que llamaría Wallerstein el centro y la periferia. Hay un centro de producción del saber, de producción de la cultura y de producción de la economía. Y ese centro, obviamente, margina a los demás, a las demás culturas y a los demás sistemas que no estén, obviamente, trabajando o que no desarrollen, no laboren su conocimiento a partir de esos esquemas del sistema mundo occidental. ¿Listo? Esto, como ya lo decimos, pues genera exclusión, la negación del otro, ¿listo? La negación del alter, que sería la alteridad del otro como expresado como tal, y obviamente nos podemos nosotros poner en la posibilidad de reflexionar sobre quién puede enunciar, decir. Enunciar significa decir. ¿Quién puede manifestar, quién puede hablar sobre el conocimiento y sobre el saber? No todos podemos hacerlo, eso está regulado obviamente por la cultura occidental. Aníbal Quijano, entonces, y algunos filósofos a partir del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, empiezan a cuestionar fundamentalmente estos procesos, ¿no? Y esto lo traducen en lo que sería la teoría de la colonialidad y que después se convertiría en la teoría de la poscolonialidad, ¿no? ¿Qué es la colonialidad? La colonialidad fundamentalmente es la evidencia de que existen unas relaciones de poder que no solamente se limitan al poder económico, político, jurídico, y que no solamente generan unas relaciones entre el centro y la periferia, sino que esa colonialidad también se representa de manera epistémica, o sea, en la construcción del saber, en la construcción del pensamiento y en la construcción cultural a partir de la colonización, o sea, de la llegada de Occidente a América, se produce un proceso de imposición, de dominio. Ustedes me imagino ya conocen este proceso. Pero ese dominio no solamente está contenido en las estructuras económicas y políticas, en las estructuras sociales y jurídicas, sino que también está contenido en la forma en que se produce el saber, ¿listo? Que es la forma epistémica, y la forma en que se domina la cultura y se impone una cultura sobre las demás.
¿Listo? Ante esta situación, pues obviamente en América Latina se reacciona eh, y además de la evidencia de los procesos de resistencia de las culturas en América Latina, se empiezan a hacer también ejercicios de acción que tienen que ver con justamente criticar esa colonialidad, ¿no? No solamente somos coloniales en términos económicos, o sea, aquí no solamente hay una imposición de un dominio económico, ¿no? De una cultura sobre otra, sino que también hay fundamentalmente un dominio epistémico y cultural. Entonces llega, por ejemplo, un señor que se llama Enrique Dussel con Juliana Emerson, que empiezan a explicar este fenómeno y genera una frase que me parece que es bien interesante y que termina evidenciando, que termina dando cuenta de cómo justamente comprender esas acciones críticas con respecto a la colonialidad. Entonces, Dussel dice, por ejemplo, que la creación es un momento posterior a la crítica. Ojo, esa frase es hermosísima. La creación es un momento posterior a la crítica. Cuando la voy a leer primero, después la analizamos. La creación es un momento posterior a la crítica. El hijo se revela contra el padre con el lenguaje del padre. Así va construyendo su propia lengua. ¿Listo? A ustedes, chicos, chicas, vengan, aquí voy a abrir los participantes porque quiero escucharlos y escucharlas. Cuando leen esa frase, ¿qué se les ocurre? ¿Qué sensación tienen con respecto a esa frase? Repito, la creación es un momento posterior a la crítica. Esa frase, de hecho, la vamos a partir en dos. Primero vamos a analizar la segunda parte. El hijo se revela contra el padre con el lenguaje del padre. Así va construyendo su propia lengua. Analicemos primero esa partecita. ¿Listo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué los está invitando? ¿Qué entienden ustedes con esa frase? De a uno, no todos. Si no, lista. Voy a llamar a lista, a ver. Por acá, ¿quién está? Vamos a ver. Pum, 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 pum. ¿Nadie? ¿No hay participación voluntaria? A ver, se me fue. Profe, Sí, William. pues mirando la frase, analizándola sería que pues el padre da las pautas, ¿no? Da a conocer al hijo cómo hablar, le enseña a hablar. Y cuando este hijo ya haya aprendido, digamos, el modo de expresarse, de pronto las acciones también que cuentan, entonces el hijo ya da su opinión, da su punto de vista. Mira que si está bien, que está mal, o, o de esa forma ya entraría a ser también un partícipe. Bien, correcto, listo. Llevemos eso al término, al plano de... Gracias, Julián. Llevemos eso al plano de la cultura. ¿Qué nos está diciendo esto? Hablando y analizando justamente estas relaciones de poder que se han dado entre Occidente y las demás culturas. Leonardo, ¿estás por allí? Profe, Sí, Claudia. pues para mi entender es de que ellos en su saber nos enseñaron a nosotros diferentes costumbres, nos enseñaron cosas de pronto que a ellos les enseñaron, pero nosotros ya estudiando, ya con la experiencia, nos damos cuenta de que realmente las cosas no nos gusta o no podemos seguir lo que ellos están haciendo y construimos nuestra propia lengua a base de, con base a lo que nosotros vamos ya entendiendo y estudiando. Muy bien, gracias, Claudia. Perfecto. ¿Alguien más? Listo, perfecto. Fundamentalmente es eso, ¿no? Lo que William y Claudia han mencionado. Aquí la idea es que nosotros, Dussel lo que nos invita es justamente a pensar en eso. Bueno, hay una cultura que es la dominante,
que nos ha dictado las pautas y que nos ha impuesto las pautas acerca de cómo nosotros vamos a comprender el mundo, cómo nosotros comprendemos, de hecho, el mundo, cómo nosotros construimos conocimiento. El asunto aquí es que con esos mismos elementos de producción del conocimiento, con esas mismas formas heredadas de construcción epistémica, nosotros podamos empezar a construir, y aquí es bonito esta parte, a construir nuestra propia lengua, es decir, a construir nuestra propia voz. ¿Cómo se construye esa propia voz en términos de los que estamos trabajando nosotros? La construimos a partir de generar procesos interculturales críticos. ¿Listo? Hay una cultura que ha dominado y que se mantiene su dominio a través de ejercicios como la escuela, por ejemplo, ejercicios como la economía y ejercicios como la globalización, que, bueno, que es un fenómeno económico, social y político, ¿no? Engloba todo eso, pero mantiene su dominio y sigue manteniendo su dominio. O sea, miren, nosotros estamos aquí en un proceso universitario, estamos formándonos en una academia. La universidad surge justamente cuando surgen las primeras construcciones de la ciencia, por allá en el siglo XVI, después de superado el medioevo, entre comillas superado, ¿listo? Y por allá en el siglo XVI se empiezan a construir las universidades como esos centros en donde la universidad, de hecho, la palabra universidad viene de la palabra universalidad. Entonces, cómo se funda la universidad? La universidad se funda pensando en que va a ser el espacio en donde se van a construir los conocimientos acerca del universo. ¿Listo? Esa es la universidad. Nosotros estamos desarrollando un proceso universitario. Y aquí viene una cuestión que es como contradictoria, como antagónica, ¿no? Que estamos trabajando en un proceso universitario que obviamente responde a producciones, a productos, a estructuras académicas occidentales, pero estamos trabajando ese proceso a partir de la mirada de nuestras culturas. ¿Listo? La idea aquí es que nosotros empecemos a ver que bajo ese marco de referencia que justamente es Occidente, nosotros generamos procesos interculturales, dialogamos entre lo que nos está imponiendo esa cultura con lo que nosotros trabajamos y hemos construido en nuestras culturas. Y fruto de ese diálogo, que debe ser un diálogo crítico y reflexivo, ¿listo? Es donde se produce ya una nueva comprensión de la cultura. Allí es cuando nosotros ya hablamos de revitalización, de resignificación, fundamentalmente de la cultura. ¿Listo? Y por eso es que yo partía esta frase en dos. El tema de que la creación es un momento posterior a la crítica. ¿Por qué? ¿Qué nos dice aquí Dussel? La creación es un momento posterior a la crítica. Y esto no se aplica solamente a lo que estamos hablando, sino que se aplica en general a todos los ámbitos de construcción que nosotros estemos realizando. La creación es un momento posterior a la crítica. Primero, nosotros debemos generar un ejercicio reflexivo que nos permita a generar momentos de pensamiento crítico que de ahí podamos generar nosotros procesos creativos. Si yo les pregunto, no, yo los invito, por ejemplo, a a trasladar esta frase a su hacer como estudiantes. Entonces, la creación es un momento posterior a la crítica. Nosotros vamos a leer un texto en esta actividad, ¿listo? Pero antes de crear nuestra producción, antes de crear nuestro mapa conceptual, antes de crear nuestra matriz, lo que nosotros hacemos es una reflexión crítica. Leemos el texto, lo reflexionamos críticamente y desde ahí empezamos a crear. Lo mismo debemos hacer nosotros cuando pensamos la cultura. Primero reflexionemos críticamente y desde ahí empecemos a crear. Eso también se aplica fundamentalmente a la investigación. La investigación, chicos y chicas, es un ejercicio de liberación del conocimiento, es un ejercicio de libertad del saber. ¿Listo? Asúmanlo desde esa instancia. Para generar esa libertad, ustedes hacen un ejercicio de reflexión crítica con respecto a su entorno, con respecto a su territorio, con respecto a su cultura, con respecto a cómo esta cultura, que es nuestra, se ha relacionado con otras culturas. Reflexionar críticamente, por ejemplo, con el concepto de identidad, que es un concepto aporético. ¿Qué quiere decir aporético? Que genera una aporía. ¿En qué sentido? La identidad es necesaria, ¿sí? Es necesario que nosotros revisemos cómo se construye nuestra identidad, pero a la vez es imposible en el momento actual, ¿listo? En el estado actual de comunicación, de intercomunicación, en el mundo actual, la identidad
entendida como A es igual a A, no existe. No somos totalmente idénticos a nosotros mismos. No podemos generar una identidad en donde yo prime sobre lo demás. Esto no existe. La identidad es la construcción que se hace a partir del diálogo transversal, del diálogo cotidiano, del diálogo permanente con otras culturas y con otras formas de otredad. ¿Listo? Entonces, miren, no es decir, voy a fortalecer la identidad, pensando que la identidad es justamente eso, de que A es igual a A. No, la identidad es justamente el producto de el diálogo intercultural. ¿Listo? Entonces, siempre reflexión crítica. A eso es lo que los invito yo. ¿Y por qué les traigo este tema que es un poquito, digamos, filosófico, ¿no? Es muy, no es que digamos, es filosófico. Yo parto de la idea de que a mis estudiantes yo no los subestimo. ¿En qué sentido? Yo parto de la idea en que ustedes, a partir justamente de un proceso de reflexión crítica, construyen pensamiento y van a construir pensamiento. ¿Listo? Obviamente nos hace falta entrenarnos en la lectura, nos hace falta entrenarnos en la lectura reflexiva y obviamente entrenarnos en la lectura crítica para desde allí empezar a producir. Pero vamos a irlo haciendo poco a poco. Y la idea es que ustedes empiecen a vivir la academia, la universidad, justamente como esto, como este proceso en que vamos a generarnos retos, listo, de pensamiento, de construcción. En este tema, pues vamos a hablar un poquito de filosofía de estas cosas. Tenemos entonces, ya hablamos de la colonialidad, de ese ejercicio de imposición de una cultura sobre otra a partir de elementos que son políticos, administrativos, económicos, sociales, judiciales, pero que también son epistémicos, me refiero con epistémico a procesos de pensamiento, de construcción del saber, y que también son culturales, una cultura que se impone sobre las demás, que niega las demás culturas, que niega al otro. ¿Listo? Aníbal Quijano, Alberto, iba a decir. Aníbal Quijano, entonces, denomina esto la colonialidad del poder. Si Quintero hace un análisis bien interesante del pensamiento de Aníbal Quijano, cuando dice que la colonialidad del poder fundamentalmente es un patrón de dominación global, que es propio del sistema mundo moderno y capitalista. Ya lo habíamos mencionado. Miren cómo estoy elaborando, de hecho, aquí, esto que estamos viendo es un mapa conceptual. ¿Listo? El mapa conceptual, cómo se pone en aplicación, cómo aplicamos lo que estamos aprendiendo. Recuerden, el mapa conceptual se estructura de manera proposicional, ¿no? Establece jerarquías. Entonces aquí tengo el concepto central y aquí tengo la proposición en la primera parte, en la primera jerarquía, en el primer nivel de jerarquía. ¿Listo? Y tengo una proposición, la colonialidad del poder, yo lo puedo leer esto, es un patrón de dominación global propio del sistema mundo moderno capitalista. ¿Listo? Miren cómo ya tengo una proposición. Esto quiero ver en sus mapas conceptuales, proposiciones, ¿listo? Proposiciones. La jerarquía ustedes lo pueden hacer así vertical, como en este caso, lo pueden hacer, perdón, esto sería horizontal o vertical, ustedes la pueden hacer de cualquier manera. Pero eso es lo que quiero ver. La colonialidad del poder tiene su origen en el colonialismo europeo del siglo XVI, como les comentaba, en el Renacimiento, cuando se empieza a crear el mundo moderno, lo que nosotros ya comprendemos en la actualidad como mundo moderno. ¿Listo? Y justamente como respuesta y como necesidad, perdóneme, acá tengo, listo. Que hay unos fallos en la conexión que me están comentando, pero listo, gracias. Entonces, se empieza a construir el mundo moderno, la ciencia se establece como la única forma de construcción del mundo, y se empieza a establecer, ya se da el paso del feudalismo al capitalismo, ¿listo? Ahí se origina la colonialidad del poder. En medio de ese proceso, obviamente, se da el fenómeno del descubrimiento de América, ¿listo? Que es la evidencia más clara y más notoria de cómo a través de una violencia que no solamente fue física, sino que también fue epistémica y cultural, una cultura se impuso sobre la otra. La colonialidad del poder expresa el poder como una relación social que se caracteriza fundamentalmente por la copresencia, o sea, por la presencia conjunta y la interactividad de tres características fundamentales: dominación, explotación y conflicto. Cuando hay estas tres características, nosotros podemos decir que nos encontramos en un ejercicio de relaciones de poder. Cuando hay dominación, cuando hay explotación y cuando hay conflicto. Aníbal Quijano plantea que hay 5 ámbitos en donde se comprenden fundamentalmente la existencia en términos sociales. ¿Listo? La existencia social se abarca
o Aníbal Quijano más bien dicho, la abarca desde 5 ámbitos, que son el trabajo, el sexo, la subjetividad e intersubjetividad, la autoridad colectiva y la naturaleza. ¿Listo? Estos 5 ámbitos, ¿sí? O quien domine, dice Aníbal Quijano, estos 5 ámbitos domina la existencia de los otros. Occidente que ha tratado, la cultura occidental que ha tratado de generar un dominio sobre justamente estos 5 ámbitos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay una disputa por el control de esos ámbitos. ¿Listo? Entonces la cultura occidental quiere imponerse, ¿listo? Pero se encuentra con que hay otras culturas que se resisten a hacerlo. ¿Listo? Justamente cuando hay ese conflicto, cuando hay esa resistencia, es que se generan y se reproducen las relaciones de poder y se generan elementos de control basados en el dominio de los recursos y de los productos. Ya me explico mejor con esto. Por ejemplo, tomamos el ámbito de existencia del trabajo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Occidente dice, para dominar a los otros, para hacerme con el poder, habla Occidente, ¿no? Para hacerme con el poder, para ejercer el poder, yo debo dominar el trabajo. Entonces, ¿cómo domino el trabajo? Occidente domina quién tiene los recursos y quién puede producir a partir de esos recursos. ¿Cómo lo hace eso? Lo hace a través del sistema capitalista. Entonces, en el sistema capitalista hay unas personas que son los capitalistas, esto lo habla Marx, pues justamente en el Capital, entonces, que son los que tienen los medios de producción, lo que llama medios de producción, llamaríamos nosotros, y para no entrar en detalles y en profundidades pues filosóficas, sería interesante que ustedes, si les interesa el tema, pues profundicen en eso, pero para no entrar en confusiones, llamemos a esos medios de producción los recursos. Entonces hay unos capitalistas que tienen los recursos, ¿no? Que no solamente son los medios de producción, sino también el capital mismo. Tenemos los recursos económicos, tenemos los recursos naturales, ¿listo? Y controlamos qué se produce a partir de esos recursos. Cuando se genera dominio entre esos recursos y productos del trabajo, entonces se genera poder. Con el tema del sexo sucede fundamentalmente. Tenemos unos recursos, obviamente hablamos aquí de la sexualidad, entonces, por ejemplo, hablamos aquí de la diferencia y de la distinción entre la masculinidad y la feminidad, ¿listo? Desde el sistema mundo, que es un sistema mundo patriarcal, entonces dicen, los hombres pueden producir más que las mujeres, los hombres ganan más que las mujeres, y se domina y se regula el control, por ejemplo, de los salarios. Las mujeres por tendencias estadísticas, obviamente en la mayoría de los casos ganan menos que los hombres en los mismos puestos de trabajo. O sea, un gerente de una empresa gana más siendo hombre que siendo mujer. ¿Listo? Entonces se domina, miren cómo se dominan los recursos y los productos con respecto a la sexualidad, al género. ¿Listo? En el sistema mundo actual, el patriarcado es quien domina las relaciones de producción, domina las relaciones de relaciones sociales, ¿no? Somos una empresa, más que una empresa, somos un producto del patriarcado. Lo mismo pasa con el desarrollo de la subjetividad y la intersubjetividad. Aquí se nos propone una sola identidad. ¿Quién es el yo? El yo solamente es el yo occidental, los demás, los otros no existen. ¿Listo? La autoridad colectiva entonces dice, bueno, necesitamos aquí a alguien que domine políticamente los territorios, se funda el Estado controla quiénes pueden habitar el territorio, controla los himnos, las banderas, las fronteras, ¿listo? Se domina entonces la autoridad colectiva, se estipulan las leyes, se generan unas constituciones, unos códigos jurídicos y penales, ¿listo? Que obviamente tienen la intención de dominar la autoridad colectiva. Y se domina también, y se pretende dominar la naturaleza, quiénes pueden tener la tierra, qué se produce en esa tierra y cómo producir en la tierra. ¿Listo? Y no solamente hablo de la tierra como la tierra, el suelo, sino hablo de la tierra como naturaleza en general. O sea, como la construcción ecosistémica de fauna, flora, factores bióticos, abióticos y seres humanos que habitan un territorio. Así se genera el tema de la colonialidad del poder. ¿Listo? Aquí lo tenemos expresado en un gráfico, entonces tenemos aquí los 3 elementos fundamentales, las 3 características, dominación, explotación y conflicto, y los 5 ámbitos sobre los que se genera la existencia colectiva, la existencia social, que son el trabajo, la autoridad colectiva, la intersubjetividad, el sexo y la naturaleza. Ese
Así se ha estructurado el poder desde la dominación occidental. Se genera entonces una vertiente que es la colonialidad del saber. Este poder, esta dominación, ha generado la imposición del, eurocentrismo, perdón, como la única forma de conocer el mundo. O sea, solo lo que nos dice la ciencia eurocéntrica, la ciencia occidental, es la única forma de conocer el mundo. ¿Listo? Se niega, entonces, con esta premisa, las formas de construcción del mundo indígenas, afro, por ejemplo, incluso las formas de construcción del mundo del género femenino. ¿Listo? Cultura patriarcal, machista, dominante, occidental, que negamos la existencia de los indígenas, de los afros, de las mujeres, de las otredades en general. ¿Listo? Nadie más puede producir saber. Solo pueden producir saberes los hombres capitalistas, modernos, occidentales. ¿Listo? Esto se argumenta en que el saber científico es fundamentalmente objetivo, neutral y deslocalizado. ¿Listo? El saber científico es el único que se puede producir. ¿Por qué? Porque este saber está garantizado que es objetivo y neutral. ¿Listo? A través de ese método, que es el método científico positivista, entonces la ciencia se determina o termina construyendo leyes que son objetivas, neutrales y deslocalizadas. El agua hierve a 100 grados centígrados es una ley universal. Es objetivo, o sea, no lo podemos cambiar. Es neutral porque no depende de la política, no depende de ninguna ideología, de ninguna creencia religiosa, no. Así usted sea, pertenezca a algún partido político, a lo que sea, si usted pone a hervir agua, el agua hierve siempre a los 100 grados. Y es deslocalizado porque independientemente de la territorialidad, de la etnicidad que expresemos, nosotros siempre el agua nos va a hervir a 100 grados. Entonces, por eso, por ese tipo de características, entonces diga, dice, miren, como la ciencia se basa en estos principios, es objetiva, neutral y deslocalizada, entonces la ciencia es la única forma de construir conocimiento. Obviamente eso ha negado las formas de construir el saber de las otredades, ¿listo? Y finalmente, se viene hablando ya de una colonialidad del ser. La colonialidad del ser tiene una referencia con cómo se han producido, cómo nosotros, ustedes, cada uno, cada una de ustedes, mi persona, los demás tutores, las demás personas aquí, llevamos las marcas de la colonialidad ya inscritas en nuestra piel. Independientemente de que nosotros pertenezcamos a una etnia, independientemente de que pertenezcamos a algún grupo social definido, alguna comunidad, algún pueblo, ya llevamos las marcas de Occidente sobre nuestra piel, sobre nuestro pensamiento. El tema, por ejemplo, con el machismo, ¿no? Que es un tema bastante delicado. Ya está en nosotros, ¿listo? El tema, por ejemplo, de la raza, ¿sí? El tema de la discriminación racial. Es un tema que lamentablemente está en nosotros y que es muy difícil despojarnos de él. Y hay formas microexistentes de expresión del machismo, de expresión de la discriminación racial, ¿listo? Que nosotros en nuestro lenguaje las llevamos a cabo, incluso siendo nosotros mismos pertenecientes a comunidades que han sido discriminadas, que han sido negadas. Nosotros mismos también ya llevamos en nuestro lenguaje, ¿listo? Formas coloniales. Entonces, esto lo resume Toyo en una frase. Dice, si la colonialidad del poder se refiere a la interrelación entre formas modernas de explotación y dominación, y la colonialidad del saber tiene que ver con el rol de la epistemología y las tareas generales de la producción del conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamiento coloniales, la colonialidad del ser se refiere entonces a la experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje. Nos han colonizado nuestra existencia, ¿sí? Y hemos dejado que colonicen nuestra existencia. ¿Lo expresamos dónde? En nuestro lenguaje, en nuestras acciones. Miren, el hecho, y aquí me tengo en este punto porque Aníbal Quijano, por ejemplo, Orchi Curiel, que son pensadores que han trabajado este tema, cuando trabajan el tema del machismo y el feminismo, más bien dicho, justamente analizan estas formas. Generamos nosotros espacios de expresión de poder machista en nuestras formas, en nuestras palabras, ¿listo? Y el tema con el machismo no es de que hablemos aquí de una igualdad de géneros,
No es el tema de que hablemos aquí de que impongamos un género sobre el otro, no es el tema de que nos volvamos mejores con las mujeres, no, el tema tiene que ver con que si logramos despojarnos de esa herencia machista, producto de la dominación y del poder colonial, entonces nosotros generamos realmente procesos de liberación verdaderos y reales. Freire, por ejemplo, cuando trabaja con el tema de la pedagogía de la liberación, Freire menciona que la liberación es real y absoluta cuando tiene que ver con el despojo de todas las herencias coloniales. Y uno de los elementos de la herencia colonial es el machismo. Entonces aquí no es que estemos hablando de un género sobre otro, no, estamos hablando de cómo poder liberarnos de manera práctica, de manera real y efectiva del pensamiento occidental y colonial. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de despojarnos de la cultura occidental, tengamos en cuenta eso, que la cultura occidental no solamente se ha impuesto sobre la cultura, sobre nuestras prácticas, sino que se impone en todos los ámbitos de la existencia social. Y uno de esos ámbitos de la existencia social tiene que ver con las relaciones entre género, otro tiene que ver con las relaciones entre la raza, por ejemplo, ¿sí? Con la construcción de la identidad es el tercero, con la construcción y relación de la naturaleza es el cuarto, y con la relación y construcción de los procesos laborales en los territorios. Esos son los 5 ámbitos que justamente describe Aníbal Quijano y que son los 5 ámbitos en los que debemos trabajar cuando nosotros hablemos de liberación. ¿Listo? Chicos, chicas, a partir de estos elementos que yo les he comentado, muy breves, muy rápidos, pero eso sí, muy críticos y muy reflexivos, como pretendo que sea y que generen ustedes una reflexión, una crítica, ¿listo? Ustedes podrán tener ya un marco de referencia con respecto a la lectura. No sé si ya hicieron la lectura, eh, ya tienen ese marco. Y si no hicieron, y si ya hicieron la lectura, van a poder profundizar y comprender mejor lo que se nos está trabajando y lo que se nos está tratando en esa lectura. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión? Quiero escucharles y escucharlos. He hablado durante casi 40 minutos. Es hora de que ustedes hablen por mí. ¿Qué les parece? ¿Comprendieron o no comprendieron? ¿Difícil, fácil? ¿Les llama la atención? Profe, buenos días. Lady, buenos días. Hacer un comentario, no sé si venga al lugar. Sí, cuéntame. Con respecto a lo que estaba hablando de la colonialidad, bueno, todo lo que dijo, yo opino pues, respecto a mi entorno y con el respeto de todas las compañeras que se encuentran presentes, ¿no? Las mismas mujeres han propiciado que se genere el machismo porque a veces prefieren, no sé si preferencia o les toque, ¿no? Solamente quedarse en la casa, cuidar los niños y esperar que sea el hombre únicamente el que responda económicamente. Y, y pues de esa forma, si prefieren eso, si tienen hijas o hijos, ellos van a aprender lo mismo, de que la mujer tiene que estar en la casa, cuidar los hijos. Entonces, liberarse de eso, difícil, siendo uno mismo quien lo propicia. Eso, profe. Claro, claro, Lady, justamente a eso se refiere la colonialidad del ser, ¿listo? Y por eso la invitación es a ser reflexivos y críticos, ¿no? La colonialidad del ser habla de eso, de cómo ya hay herencias que son bastante difíciles de despojarnos. Hay que hacer un trabajo, obviamente, ¿listo? Hombres y mujeres, seres humanos en general, ¿listo? Porque aquí también hablamos cuando hablamos de hombres y mujeres y en la actualidad es muy necesario también diferenciar que no solamente la sexualidad del género ahora está dividido entre el hombre y mujer. Hay otras alteridades, hay otras otredades que empiezan a hacer emergencia, ¿no? Dentro de la concepción del mundo actual. Y es importante que como seres humanos empecemos nosotros a liberarnos de esos procesos. Obviamente, eso no es el clase de la noche a la mañana. Y aquí es fundamental el papel y el ejercicio que realiza la escuela. ¿Listo? Ustedes, mi persona, que somos, y ustedes lo van a hacer en un futuro muy cercano, mis colegas, maestros, maestras, profesoras, profesores, licenciados, licenciadas en educación, tienen
un rol fundamental y un espacio importantísimo para generar esos procesos de liberación. Miren que el tema de la colonialidad del ser, el tema de la colonialidad del poder, y después las teorías postcoloniales son bien interesantes porque nos permiten justamente reflexionar sobre estas cosas. ¿Listo? Reflexionar, el tema de la identidad, por ejemplo, que les comentaba, el tema de la identidad no es, ya no es el momento en este momento actual, valga la redundancia, de hablar justamente de una identidad como si fuera justamente esa identidad matemática, ¿no? Aristotélica, de que A es igual a A y solo si A es igual a A, entonces hay identidad. No, porque ahora resulta que A es igual a más B más C más D dividido entre X. ¿Listo? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? A que nuestra cultura es el resultado del diálogo y de la interacción que ha realizado permanentemente, históricamente, con otras culturas. Ya, entonces la identidad, así como la identidad del pueblo pasto es porque yo pertenezco a los pastos, pero si nosotros nos podemos a revisar, la identidad, la cultura del pueblo pasto se construyó fundamentalmente a partir de las interacciones que tuvo con otras culturas, los protopastos, con los incas, cuando algunos estudios mencionan que llegaron pues hasta incluso el territorio pasto, ¿listo? Con los Quetzalcóatl, bueno, hay varias Profe, qué pena. interacciones culturales. Sebastián. Yo quería hacer un aporte con respecto, pues, digamos que la colonialidad, pues, también se mira en la actualidad en las autoridades indígenas, ¿no? Ya que, pues, por ejemplo, si uno se fija en los gobernadores, regidores de acá de un resguardo, ellos son como, digamos, esas cabezas mayores, esos representantes de las comunidades, los cuales tienen que, pues, abogar por esas necesidades, ¿no? Pero en cuanto ellos ya están, digamos, en ese pilar, lo único que hacen es asemejar, digamos, ser indígenas, digamos, a apoyarse de ese hecho de ser indígenas, entre comillas, y simplemente hacer procesos que lucren los beneficios de ellos. Entonces, pues es triste porque pues también ahí se mira eso, ¿no? O sea, cómo ellos se dejan llevar por esa política tan corrupta. Y eso pasa tanto en jóvenes y mayores, porque pues muchas veces la gente dice, no, es que toca escoger a un candidato joven para que haga cosas más buenas o haga cosas que sean productivas. Pero a la hora de la verdad, tanto jóvenes como mayores actúan de la misma manera, estando pues en el poder. Y pues es curioso la actuación de estos personajes. Sí, es que es la colonialidad del ser. Los procesos de dominación del sistema mundo moderno capitalista permean en nosotros. Y no solamente eso lo vemos, nosotros siempre tendemos a entender la política como, o bueno, hay un imaginario que consiste en entender la política como el ejercicio que hacen los que se dedican a la política, senadores, congresistas, pertenecientes a un cabildo, a una forma de autoridad, presidentes y todo eso. Nosotros mismos, en nuestra actuación diaria, hacemos micro ejercicios de política mal comprendida. ¿Listo? Hacemos ejercicios de microcorrupción en nuestro día a día. A mí me parece bien interesante, yo no sé si ustedes se han visto, y sería muy chévere si no lo han visto, y sería como una tareita que nos pongamos, porque me encantaría. Yo no sé si ustedes han visto una conferencia que trabaja Jaime Garzón en la Universidad del Valle. Y en esa conferencia, Jaime Garzón, voy a tratar de decirlo sin utilizar malas palabras, ¿no? Porque Jaime Garzón sí utiliza un lenguaje mucho más fuertecito. Pero entonces Jaime Garzón habla justamente cómo generamos esos mecanismos de microcorrupción en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. ¿Listo? Entonces Jaime Garzón dice que en Colombia, por ejemplo, cuando las personas tienen los testículos grandes, a no decir la palabra que dijo Jaime Garzón, ¿listo? Para que no nos banen en YouTube, ¿listo? Entonces, cuando las personas tienen los testículos grandes, la gente se ofende. Entonces le dicen, es que usted tiene los testículos grandes, se ofende. Jaime Garzón dice, no, a mí me encanta que me digan que tengo los testículos grandes. ¿Por qué? Porque yo prefiero que ser el que tiene los testículos grandes, pero hace la fila en el banco, y no si veo a un amigo le pido que me deje meter, no, yo me quedo esperando hasta que me toque mi turno, así me digan que tengo los testículos grandotes.
¿Listo? Yo me quedo haciendo mi fila. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad ciudadana, porque no puedo ser corrupto. ¿Listo? Y si ser corrupto, perdón, y si no ser corrupto me hace tener los testículos grandes, pues entonces tengo los testículos grandes. ¿Listo? Ustedes ya se imaginarán la palabra que utiliza Jaime Garzón. ¿Listo? No es que aquí me venga de mojigato yo y decir que no digo más palabras, no, sino que es por el escenario en el que estamos y porque esto va a quedar grabado en YouTube, ¿no? Entonces vayan y nos baneen ahí el encuentro tutorial y eso no sería muy, muy chévere. Pero entonces, esos microescenarios, ¿sí? Como hacer una fila en el banco, se convierten justamente en espacios de representación del poder y de la corrupción y de cómo nosotros hemos venido comprendiendo la política. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando estamos haciendo una fila no es ver cuántos nos falta, es ver qué amigo está por ahí o qué amiga está por ahí para decir, vea, se va a meter. ¿Listo? Son escenarios de microcorrupción y los hacemos cotidianamente. Cotidianamente. Hay ya un ejercicio de colonialidad del ser que ya está impreso en nosotros. Lo mismo pasa con los micromachismos, lo mismo pasa con la negación del otro, lo mismo pasa con la discriminación racial, el racismo. Somos racistas. Así no nos gusta aceptarlo, somos racistas. No lo somos en ejercicios violentos físicos, pero sí lo somos en construcciones epistémicas y culturales. ¿Listo? Generamos racismo, no solamente con las poblaciones como indígenas, con las poblaciones afro, no, con todo tipo de poblaciones somos racistas. ¿Listo? Tenemos esas marcas ya en nuestro cuerpo, que obviamente a través de un ejercicio crítico y reflexivo, a través de una educación pensada desde la crítica, desde la reflexión, que es a la que yo les invito a que realicen ustedes, ¿listo? Desde un ejercicio ético de la docencia, ¿listo? Desde un ejercicio liberador de la docencia. Aquí pasa una cosa curiosa, ¿no? Que cuando nosotros los maestros conocemos a Freire, eh, pensamos que Freire, y lo decimos, ¿no? Es que Freire y la pedagogía de la liberación y el oprimido, y tun, tun, tun. Pero vamos a ver el tipo de acciones educativas que realizamos y son acciones educativas que reproducen la colonialidad. Entonces, vanagloriamos a Freire y lo tenemos ahí en un altar, pero en nuestra práctica realmente no lo llevamos a cabo. ¿Listo? En nuestra práctica no generamos nosotros procesos de liberación del pensamiento. Por eso es que yo a ustedes no los subestimo. ¿Listo? Por eso es que yo digo, bueno, listo, vamos a hablar de filosofía, hablemos de filosofía con nuestros estudiantes, porque es necesario que empecemos a reflexionar y es necesario que empecemos a pensar las cosas de manera crítica, reflexiva. La crítica es fundamental. Me encantaría que ustedes empiecen a hacer ejercicios de lectura crítica, reflexiva, que no solamente cojan un texto y digan, ah, qué chévere el texto, listo, saco las ideas principales. Es que a mí esta actividad me asusta, ¿listo? Y por eso es que estoy tratando de que entre ustedes y yo podamos darle un sentido más reflexivo y crítico. Me asusta, ¿por qué? Porque yo lo que quiero evitar es que pase, que ustedes cojan la lectura, bueno, la imprimen, listo, pum, la lean, chun, 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 mecánicos, robots, terminó la lectura, pin, la matriz, 3 ideas, 1, 2, 3, conclusión, pum, robot, mecánico todo. Eso me asusta, no quisiera que ustedes, estudiantes, mis estudiantes, ¿listo? No quisiera que ustedes sean robots. ¿Listo? Nos preocupa tanto y nos asusta tanto la inteligencia artificial que ni sé qué, que eso va a cambiar el mundo, que tal. Pero miren, nosotros venimos siendo robots, nosotros, los seres humanos, estamos robotizados desde hace casi 3 o 4 siglos atrás. ¿Listo? Venimos haciendo procesos mecánicos. Levantarse a las 6 de la mañana, bañarse, listo, irse a trabajar, regresar, trabajar, estudiar, volver a la casa, almuerzo, siesta, si es que alcanzan, volver a trabajar, volver 6 de la tarde, 7 de la tarde, salir del trabajo, regresar a la casa, medio compartir con la familia, dormir y otra vez todos los días lo mismo. Robots, somos robots, nos hemos robotizado, nos hemos vuelto en procesos mecánicos, repetitivos, ¿listo? Y la vida en ese sentido se vuelve muy aburrida. Hay un señor que se llama Albert Camus, ¿sí? O Camus se escribe, pero francés, ¿no? Pero él escribe un texto que se llama El mito del Sísifo. El Sísifo es un personaje de la mitología griega que es castigado por los dioses, y el castigo de los dioses consiste en que diariamente tiene que subir una piedra gigante a una montaña, a la cima de una montaña.
¿Listo? Y empieza desde que amanece y termina, llega, la piedra la sube cuando anochece. Cuando Sísifo se va a descansar, los dioses tiran la piedra colina abajo y la piedra vuelve a estar al principio de la colina. ¿Listo? Y Sísifo tiene que despertarse al otro día y volver a subir la piedra y los dioses en la noche la vuelven a bajar. Ese mito expresa justamente, y Albert Camus expresa justamente la angustia de la vida actual, de la vida moderna. Todos los días hacemos lo mismo, mecánicos, condenados a repetir diariamente el mismo proceso, subir la piedra para que en la noche nos la bajen y nosotros volverla a subir diariamente. Somos robots, nos hemos convertido en robots. Chicos y chicas, mi invitación, no hagamos las cosas mecánicas. Vivamos nuestra existencia de una manera diferente, libre si es posible. Libre en el sentido de que liberémonos de la robótica, liberémonos de ser mecánicos. Hagamos las cosas con conciencia, hagamos las cosas críticamente, reflexivamente. ¿Listo? Esa es mi invitación, chicos y chicas. Bueno, vamos aquí, ya queda la reflexión pues para ustedes. Igual si quieren compartir, si quieren charlar, por favor, me encantaría escucharlos y escucharlas. ¿Listo? Si tienen algo al que comentar, si les llama la atención algo. Profe, ya que menciona eso de Sísifo, ¿tendría cabida aquí lo que es el mito de la caverna de Platón? El mito de la caverna expresa justamente cómo vemos y comprendemos la modernidad, es el encantamiento del mundo. Nosotros no conocemos la realidad, no vemos la realidad. El mito, la caverna nos habla justamente de eso, ¿no? De que nosotros realmente vemos una proyección de la realidad, pero la realidad como tal no la vemos. Vemos las sombras de lo que está aconteciendo en la caverna, ¿sí? Pero no estamos viendo la realidad. Es por ahí el tema del mito de la caverna. Hay José Saramago, cuando el ensayo sobre la ceguera, buenísimo texto también. No vemos la realidad. Nosotros realmente estamos tapados los ojos. Estamos así, vendaditos. ¿Listo? No vemos esta metáfora es como fea porque generalmente se le ha dado una, ¿cómo se llama esto? No recuerdo, ¿ves? Se me fue la palabra. Hay una connotación negativa con respecto a la palabra caballo, ¿no? Pero más allá de esa connotación negativa, ustedes se dan cuenta que en algunos caballitos todavía haciendo eufemismos, algunos caballos tienen unas herramientas que son para que se les ponen aquí al ladito de los ojos para que el caballo solo mire así, ¿no? Y no se asuste. Y el caballo solo mira así y no puede ver más, no puede ver a los lados, ¿no? Solo va viendo lo que tiene enfrente. Eso mismo nos sucede a nosotros con la realidad. Solo vemos lo que tenemos ahí, el esquema, la lectura, el texto, el computador, nada más. Y producimos robóticamente, mecánicamente, porque estamos condicionados para trabajar así. Es el ejercicio del poder expresado en su mayor forma. ¿Listo? Cuando me regreso, ¿están viendo las diapositivas? Creo que sí, ¿no? Me regreso acá. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los ámbitos de existencia social básicos, el trabajo, así, trabajamos de esta manera. ¿Sí? Con respecto a la naturaleza, la comprendemos y la pensamos de esta manera. No vemos más allá, no ampliamos nuestras perspectivas. Nos asusta ampliar las perspectivas. Nos asusta leer cosas que nos pongan a nosotros a criticar. Ahora en Colombia hay un proceso más tenaz que nos asusta pensar de una manera diferente porque lamentablemente pensar diferente se ha convertido en sinónimo de expresión política y realmente pensar diferente es un sinónimo de forma epistémica. Aquí yo no me estoy diciendo que nos vayamos en contra del capitalismo y que nos volvamos socialistas y todo eso, no, porque lamentablemente la discusión en Colombia ha alcanzado un nivel de reduccionismo tal que hablar de colonialidad del poder, es decir, no, eso es mamerto, no es eso, no tiene nada que ver, o sea, hemos reducido la discusión a tal punto en que al menor ápice de diferencia lo que hacemos es de una señalarla, ¿listo? De una señalamos al otro, es la reacción, obvio, pasemos, superemos eso, empecemos a hacer debates realmente desde la academia, debates epistémicos, debates críticos, ¿listo? Sin señalar, sin tachar, que eso sería lo importante. Listo. Vamos a revisar aquí. Yo quiero compartir con ustedes
una cosita, vamos al ejercicio práctico. Ya terminamos lo teórico, la reflexión, pues, la invito a que la hagan sus mercedes en estos escenarios. Ojalá cuando ya me encuentre con ustedes en los encuentros tutoriales ya así face to face, no estos cuadritos, charlemos y conversemos más, porque a mí me encanta es escucharlos, realmente. Y estos temas tienen la necesidad de ser discutidos y debatidos. Me encantaría que llegue alguna persona aquí y me diga, no, profe, lo que ustedes están mencionando realmente no es esto, y trabajemos, discutamos, charlemos, porque así se construye conocimiento. Si no, aquí estoy, miren, yo estoy hablando tanto de la teoría de la liberación, de que hay que liberar las mentes, y lo que estoy haciendo es un ejercicio colonial, un ejercicio occidental de procesos educativos. Vengo, hablo, charlo, preparo un material, listo, como no veo respuesta, entonces sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando. Entonces, ¿qué termino haciendo? Yo repitiendo cosas, pues no repitiendo, porque afortunadamente no me aprendí las cosas de memoria. Pero vengo aquí, estoy compartiendo algo con ustedes, pero los estudiantes, agentes totalmente pasivos, que ni siquiera sé si están o no están detrás de esas camaritas, listo, que eso es lo más preocupante y angustiante. Este ejercicio de la pedagogía de los cuadritos es bastante depresivo para los maestros, porque realmente no sabemos si están escuchándonos o no. A mí me parece, y yo tiendo a comparar esto cuando, por ejemplo, los humoristas en épocas de la pandemia hacían shows de humor, y me parece lo más tenaz del mundo que llegue una persona que esté haciendo un chiste y que no sepa si se están riendo o no del chiste. O sea, que detrás de los cuadritos, o sea, creo que debe ser la sensación más horrible del mundo, hacer un chiste y no saber si los demás se están riendo o no. Y le tocó así a los humoristas, pues, en temas en las épocas de pandemia, ¿no? Con los famosos shows virtuales y todo eso. Lo mismo nos pasa a los profes. O sea, lo más tenaz, lo más terrible para mí, de hecho, sí es bastante frustrante en cierto momento. eh, Hablar con ustedes, estar charlando con ustedes acá de temas que pueden ser o no interesantes, pero eso pues lo definen ustedes, y eh, no saber si están o no están. Yo confío en que estén, o sea, sí, tengo la confianza en que ustedes están allá, que están poniendo, escuchando, listo, que quizá nos dé timidez participar, porque lamentablemente también venimos de una cultura, esa colonialidad del poder también nos ha generado procesos en los que acceder a la palabra se nos convierte a nosotros en un miedo. O sea, ha sido tal el ejercicio de poder y de dominación que hablar se nos convierte en un miedo, nos da miedo levantar la mano y pedir la palabra y expresar nuestras opiniones. A los hombres nos han dicho que llorar no es de hombres, entonces no lloramos. ¿Listo? A las mujeres les han dicho, no, es que si usted expresa sus sentimientos, los hombres se la montan. Entonces por eso las mujeres no expresan sus sentimientos. ¿Listo? Y han venido en un proceso de defensa o sea, estamos en un nivel tal de susto, de miedo, de dominio, de dominación, muy, muy complicada, ¿no? Entonces yo siento y pienso que justamente herencia de esos procesos, entonces tenemos timidez y por eso no participamos. Esperaría y confiaría en eso, porque sería muy frustrante para mí saber que eh, no están, que ustedes no están allá. Pero bueno, sí, prosigamos. Yo les traigo aquí y vamos a tratar de charlar en estos 20 minutitos para ver si alcanzamos a hacer el ejercicio práctico. Con respecto a los textos académicos, ustedes se enfrentan, por eso les digo, vamos a desnaturalizar. La idea es que no convirtamos de esto en un proceso mecánico, ¿no? Oye, es que, no sé, lo más frustrante y lo más horrible del mundo sería producir investigadores robots. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Todos aquí los tutores concentrados en que ustedes investiguen, investiguemos, investiguemos, investiguemos. Y que ustedes estén haciendo productos mecánicos. Así, investigar es esto, fun, 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 y mecánico, ¿no? La idea es que vamos a desnaturalizar eso. Para desnaturalizar eso, entonces tenemos que comprender qué es lo que vamos a leer. Nosotros, en un proceso universitario como el que estamos desarrollando, vamos a leer, y la mayoría de textos que vamos a revisar son textos académicos. Bueno, cuando hablamos de texto, un texto no solamente tiene que ver con, por ejemplo, esto no es solamente el texto, ¿no? El texto también son las imágenes, el texto también son los videos, todo fuente o producto que permita generar una información y un proceso de comunicación puede ser un texto. ¿Listo? Puede ser un texto. Sería más bien un discurso, pero puede ser un texto. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de textos académicos, los textos académicos tienen unas características y se definen de una manera muy particular.
Primero son producciones escritas, en este caso nos vamos a referir a los textos académicos como escritos, porque vamos a trabajar en lectoescritura. Son producciones escritas, ¿listo? Que generalmente se trabajan o se producen en la educación superior en adelante. Se condensan en lo que son los libros, revistas, publicaciones, y tienen como fin generar procesos de comunicación profesionales. ¿En qué sentido? Profesionales en el sentido de que pertenecen a una disciplina del conocimiento, a una disciplina del saber, disciplina obviamente occidentalizada, ¿no? Cuando hablamos de disciplina estamos haciendo una caracterización del saber y del conocimiento occidental, ¿listo? Pero para entendernos va a funcionar de esa manera. Entonces, los textos académicos son aquellos textos en donde se sintetiza, donde se concreta una información que es el producto de un resultado de construcción de conocimiento. Superemos el tema de las disciplinas. Más allá de las disciplinas, cuando nosotros expresamos conocimiento en un texto, ese texto es académico. ¿Listo? Tiene como funciones transmitir conocimientos, quitemos ahí lo de disciplinares, ¿listo? Describirlos y explicarlos, ejemplificarlos, analizarlos, cuestionarlos o refutarlos. Ese tipo de funciones son las que vamos a encontrar en un texto académico. Por ejemplo, en el texto que vamos a leer, se describen cuáles han sido los patrones, ¿sí?, de dominación y las formas en las que se puede superar esa dominación con respecto a los saberes o a la relación que hay entre los saberes occidentales y los saberes no occidentales. Eso vamos a encontrar en el texto. Entonces, un texto académico describe ese proceso. ¿Listo? Tiene como características el hecho de que es claro, es objetivo, entre comillas, ¿listo? Es preciso en el uso del lenguaje. Esto sí es una característica importante de los textos académicos. Los textos académicos no exigen la descripción de figuras literarias narrativas. Sí se utilizan en algunos casos y son importantes, pero no es el foco de escritura de los textos y tienen un lenguaje especializado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el texto vamos a encontrar palabras como epistemología, vamos a encontrar palabras como saber, vamos a encontrar palabras como poder, ya que pertenecen antropología, vamos a encontrar palabras como el texto hace una crítica de lo etno, ¿no? Del concepto de lo etno y cómo eso etno termina generando también relaciones de poder. Pero entonces miren que son lenguajes y formas de escritura muy particulares que pertenecen a unas especialidades, en este caso las ciencias sociales. Esos son los textos académicos. Tienen una estructura muy básica, ¿listo? Tienen una presentación, un desarrollo y unas conclusiones. En la presentación, lo que se hace es provocar al lector. Está compuesta por el título, por la introducción, se da una idea muy rápida sobre el texto y el lector cuando lee la presentación del texto, pues va a responderse a las preguntas. Bueno, me interesa leer esto, debo leerlo completo, es importante que yo lo conozca, es importante que yo desarrolle el texto. Entonces, fundamental el tema de comprender la presentación así. Cuando ustedes hacen actividades, en la mayoría de las actividades se les pide a ustedes, se les solicita hacer una introducción. Esta introducción es la presentación del texto. Miren, tienen que tener estas características. Provocar al lector. Que mi persona como tutor, que yo voy a leer su trabajo, diga, ah, qué chévere leer esta actividad, voy a leerla, voy a desarrollarla. Otra característica, otra parte del texto académico tiene que ver con el desarrollo. En el desarrollo, ¿qué se hace? En el desarrollo se describe el problema que yo quiero describir, o el problema sobre el que yo quiero escribir, más bien. Responde a la pregunta, bueno, ¿de qué trata el texto? ¿Sí? Y en ese de qué trata el texto, yo hago un ejercicio, realizo un ejercicio de argumentación, argumento lo que estoy planteando. Listo, hago un análisis de la información, analizo y argumento. Y esa es la forma de desarrollar el cuerpo del texto, lo que sería el desarrollo del tema. ¿Listo? Y finalmente tenemos unas conclusiones. En las conclusiones se hace un cierre del tema y se publican o se escriben los resultados del análisis y se generan nuevos conocimientos. Esa es como la estructura básica de lo que tendría un texto académico. Ahora, en un texto académico se presenta, y aquí sí me quiero detener porque por eso corrí un poquito en la sección anterior, pero aquí sí quiero detenerme porque es parte de la actividad que vamos a desarrollar, ¿no? Y nos ayudará justamente a desnaturalizar ese ejercicio. El texto académico va a presentar unas ideas principales. De hecho, todo texto presenta unas ideas principales y unas que son secundarias. Las ideas principales son ese tipo de ideas, ese tipo de enunciados que expresan lo que
de manera esencial se va a trabajar en el texto. Es la esencia del texto. ¿Listo? Generalmente, las ideas principales en los párrafos tienen la función de resumir el párrafo en enunciados breves. Mejor dicho, cuando nosotros hablemos de extraer una idea principal es aquella idea que en palabras muy breves, en enunciados muy breves, resume el párrafo, el texto que nosotros leímos. ¿Listo? Las ideas principales tienen una característica. Siempre que trabajo con mis estudiantes en esta parte, yo les comento esta frase. Las ideas principales tienen la característica, o cómo sé, más bien dicho, si una idea principal es idea principal en un párrafo, en un texto, es porque si yo borro esa frase, el texto pierde totalmente sentido. Si yo omito esa idea, el texto pierde totalmente sentido. Ya no se entiende. Si pasa eso, entonces esa es una idea principal. ¿Listo? Las ideas secundarias, por su parte, tienen la función de enriquecer esas ideas principales. ¿Cómo se enriquecen estas ideas principales? Entonces, las ideas secundarias vienen ya, generan, por ejemplo, o comunican datos, comunican información, comunican fuentes, comunican ejemplos, que lo que hacen es enriquecer o explicar esas ideas principales. ¿Listo? Las ideas secundarias tienen una característica. Pueden ser prescindibles, o sea, podemos seguir leyendo sin necesidad de saber esa información, y son dependientes. Se generan en función de la idea principal. ¿Listo? Van relacionadas con la idea principal. Tienen esas dos características las ideas secundarias. Las ideas principales, aquí ya me detengo más particularmente para ello, tienen dos características, aparecen más bien dicho de manera explícita y de manera implícita. Cuando aparecen de manera explícita, dicen exactamente lo que el texto está diciendo. ¿Listo? Entonces son ideas que se extraen totalmente con las palabras incluso mismas del texto. ¿Listo? Se reconoce muy fácil en un texto. En un párrafo, cuando estamos leyendo un párrafo, en algunas ocasiones las primeras dos líneas puntualmente dicen de qué va a hablar el párrafo. Listo, ya tenemos la idea principal. Las implícitas ya son esas ideas que nosotros extraemos producto del análisis de la lectura del texto que estamos leyendo. En este caso, hablemos de un párrafo, estamos leyendo un párrafo, resumimos esa información, leemos todo el párrafo, lo resumimos. Esa información resumida es una idea principal implícita. No está literalmente dentro del texto, pero sí aparece dentro. ¿Qué características tiene una idea principal? Primero, que permiten tener una idea general del texto. Cuando leemos un párrafo, la idea principal es lo que nos va a dar comprensión general de ese párrafo. Nos permiten descubrir cuál es la información central. Cuando leemos un párrafo es bien importante que nosotros sepamos distinguir qué es lo fundamental en ese texto y qué no lo es. Las ideas principales tienen esa característica, nos van a permitir a nosotros decir, ah, miren, esto sí es importante. Este datico de aquí quizá no lo es tanto, pero este de acá sí. Describe generalmente, cuando hablamos de un texto completo, no de un párrafo, sino de un texto completo, en el título nosotros tenemos indicios de la temática del tema. El título es una idea principal del texto, ¿listo? Es ya en sí mismo una idea principal, porque el título nos resume de qué va a trabajar el texto, ¿listo? Ahora, hay una diferencia entre idea central e idea principal. La idea central es de qué trata el texto en general, el tema en general. Las ideas principales son ya las que nosotros extraigamos en cada uno de los parrafitos, ya son ideas muy particulares que va describiendo el autor, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo un texto sobre, vamos a coger este libro que tengo acá, ¿listo? Este se llama Breve Historia y Perspectivas de la Argumentación, del doctor Roberto Ramírez, ¿no? Entonces yo lo tengo acá, lo estoy leyendo justamente para trabajar este tipo de herramientas. Entonces, Breve Historia y Perspectivas de la Argumentación. Ese es el título. ¿Cuál es el tema del libro? El tema del libro va a ser la argumentación. ¿Cuáles han sido las perspectivas y las corrientes que han trabajado el tema de la argumentación? De eso va a tratar el texto. Esa es la idea central. ¿Listo? El texto va a tratar sobre la argumentación. Y ahora, si yo me pongo a sacar las ideas principales, entonces ya tengo que leer cada uno de los capítulos y voy extrayendo ya, por ejemplo, la argumentación en las ciencias del lenguaje y la comunicación. Voy entonces a leer el texto y voy a sacar la idea principal de ese texto. ¿Listo? Se formulan como proposiciones. Ustedes ya trabajaron en el tema de las proposiciones en un curso que se llama Pensamiento Lógico. ¿Listo? Las proposiciones ustedes ya saben, ¿no? Son lógicas.
O sea, la proposición es una forma escritural, es una forma de comunicación en que se demuestra una concatenación lógica, que hay una lógica. Jessica. Ya, gracias, Jessica. ¿Cuál es la pregunta que nosotros podemos hacernos cuando querramos extraer ideas principales en un texto? Nos vamos a preguntar cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar con relación al tema. Entonces, si el tema aquí es la argumentación, entonces yo cuando lea el primer capítulo voy a sacar la idea que tenga más relación con el tema de la argumentación. Esa es una idea principal. ¿Listo? Aquí vamos a hacer, y aquí necesito, voy a ver si puedo hacer un ejercicio con ustedes. Vengan, chicos, ¿ustedes ahí qué están viendo? Sí. ¿Me confirman qué están viendo? ¿Están viendo la presentación, las diapositivas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo extraer ideas principales y cómo diferenciar el tema de la idea principal. ¿Qué les presento ahí? Les presento ahí un texto. ¿Listo? Ahí están expresando un texto. Vamos a leerlo entre todos. De hecho, uno de ustedes o una de ustedes me va a colaborar con la lectura, porque yo ya me estoy cansando de hablar solito. Y entre todos vamos a sacar el tema y la idea principal, o las ideas principales, y vamos a ver si coinciden con el ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, voluntariamente, sin necesidad, por favor, no me hagan recurrir a esas prácticas que no me gustan. A mí particularmente, no me llevo casi muy bien con esas prácticas, pero no me hagan recurrir a la lista para ver quién está por ahí. Entonces, voluntariamente, ¿quién me quiere colaborar con la lectura de ese texto? Yo, profe. Listo. El auditorio es todo tuyo. La prueba acumulativa de los efectos médicos adversos de la ira, la ansiedad y la depresión es innegable. Tanto la ira como la ansiedad, cuando son crónicas, pueden hacer que la gente sea más propensa a una serie de enfermedades. Y aunque la depresión puede no hacer a la gente más vulnerable, sí parece impedir la recuperación médica y elevar el riesgo de muerte, sobre todo en pacientes más frágiles que padecen enfermedades más graves. Listo, perfecto. No te estoy viendo. ¿Con quién leyó? Que no estoy viendo los participantes. ¿Quién leyó? Bueno, no importa. Ya leímos el párrafo. Lo están leyendo ustedes allá en sus casitas, en el lugar donde estén, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí lo están leyendo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Eso, perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿cuál sería? Venga, yo voy a... No, me va a tocar. Imposible. A ver, voy a aquí dejar de compartir. Me va a tocar recurrir a estas prácticas que no me gustan. Pero ¿cómo hago? Ah, ya. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Listo, participantes. Perfecto. Entonces. A ver, escogamos aquí un... ¿Quién está conectado como usuario de Zoom? ¿Usuario de Zoom me está escuchando? Usuario de Zoom no me escucha. ¿Quién estará conectado como usuario de Zoom? ¿Estará en el chat? No. A ver, vamos acá con... Para lo del tema, profe. Vamos a ver exactamente. ¿Cuál sería el tema del texto? Pues para mí sería la ira, la ansiedad y la depresión. La ira, la ansiedad y la depresión. Listo. Para ¿Alguien más? mí sería trastornos psicológicos que Los trastornos afectan psicológicos. nuestra Ajá. salud. Muy bien. Trastornos psicológicos que afectan. ¿Alguien más?
Es que no sé quién me está hablando, porque no puedo ver aquí las partes. Ah, sí, los puedo ver acá. Manuel, La depresión, diría yo. listo, la depresión, muy bien. Acá. Daniel Risueño, ¿estás por acá? ¿Me escuchas? No está. Listo, ¿quién va a ver otro por acá? Julio Edobando. No, no están. Bueno, trabajemos con quienes estamos. Listo, vamos a ver cuál es el tema. El tema, ¿sí? Es el efecto. ¿Sí? Qué pena, no tengo buena señal, no le estaba escuchando. No, no te preocupes, estamos leyendo este párrafo y viendo cuál va a ser el tema. Entonces, el tema es el efecto de las emociones sobre la curación de los pacientes. Vamos a leer el texto de nuevo, a ver si comprobamos eso. La prueba acumulativa de los efectos médicos adversos de la ira, la ansiedad y la depresión es innegable. Tanto la ira como la ansiedad, cuando son crónicos, pueden hacer que la gente sea más propensa a una serie de enfermedades. Y aunque la depresión puede no hacer a la gente más vulnerable, sí parece impedir la recuperación médica y elevar el riesgo de la muerte, sobre todo en pacientes más frágiles que padecen enfermedades más graves. Entonces, miren, el tema es cómo estas enfermedades, como la ira, la depresión y la ansiedad, condicionan, ¿sí?, los procesos de curación en los pacientes. De eso nos está hablando el tema. Invitación a hacer una lectura más minuciosa. ¿Listo? Ahora sí, ya sabiendo el tema es el efecto de las emociones sobre la curación de los pacientes. ¿Listo? Cómo estas emociones, la ira, la ansiedad y la depresión, terminan generando efectos negativos o positivos sobre la curación de los pacientes. De eso va a hablar el texto, o habla el texto. Generalmente habla de los efectos negativos. Ahora sí, extraigamos la idea principal, una sola idea principal de ese texto. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería la idea principal de ese texto? Vuélvanlo a leer, tómense unos minutos. Les doy unos 2 o 3 minuticos para que lo lean. Son las 9:40 a las 9:46 les vuelvo a preguntar. Puede ser el tema enfermedades psicológicas. ¿Perdón? No te escuché, estaba cortado. Podría ser el tema las enfermedades psicológicas. Las enfermedades psicológicas. Listo. ¿Quién más? Profe, la idea principal podría ser la prueba acumulativa de los efectos médicos adversos de la ira, la ansiedad y la depresión es innegable, que pues de ella se desprende la explicación de cada uno. Listo, pero habría que ponerlo en nuestras propias palabras, ¿no? Cuando decimos prueba acumulativa, ¿qué quiere decir? Pues como que la acumulación de esas, de la ira, de la ansiedad, de esas emociones. Ya, listo, puede ser. Ahorita vemos. ¿Quién Profe, más? buenos días. Buenos días. ¿Hablo con Diana o con la...? Sí, Diana Oliva. Ajá. Pues sería como la investigación que se hace para identificar esa ansiedad y la ira para que no haya cura a las enfermedades. O sea, es como la investigación de esas enfermedades, de esas situaciones emocionales de la persona. Listo, perfecto. Gracias. Laura. Profe, puede ser la idea principal que la depresión puede hacer a la gente
más vulnerable porque impide la recuperación médica y eleva el riesgo de muerte. Sería como una idea. Bien, perfecto. ¿Qué más? Lady. Puede ser el peligro de estas enfermedades. Podría ser. Vamos estamos aquí haciendo el ejercicio. Ahorita lo comprobamos. Lady. Yo comparto la idea de la compañera donde dice que estas enfermedades pues son muy peligrosas a pesar de que se tenga un tratamiento, pero también pueden ser, como dice usted, la parte de las emociones y la parte mental, que sí son un problema porque si no se las trata y aun cuando se las trate, la mente está como llevarlas a la muerte, no sé, es como más psicológico podría ser. No sé. ¿Listo? Perfecto. Por acá en el chat, Brian me dice salud mental. La salud mental sería más como el tema. Estamos tratando de extraer la idea principal con esas características que yo les dije. Entonces, vamos a leer, bueno, vamos a hacer el ejercicio aquí. Vamos igual a hacer otro ejercicio más adelantico. Y la idea es que tengan en cuenta esas características. Para extraer una idea principal, ustedes leen el texto y a la idea principal que ustedes tengan, ustedes van a hacer el ejercicio de quitarla de ese texto. Si la quitan del texto y el texto pierde sentido, entonces esa es la idea principal. ¿Listo? Veamos entonces cuál es la idea principal del texto. La idea principal de este texto sería que la depresión, cuando es crónica, impide la recuperación médica en pacientes con enfermedades graves. Puede incluso elevar el riesgo de morir. Miren, alguien mencionó el tema de la depresión, ¿no? ¿Quién fue? No recuerdo. Profe, Pero yo... Laura, bueno, sí, una chica fue el que mencionó la idea tal cual, con muchas más palabras y diferentes, pero esa era la idea principal. El texto nos habla de los efectos médicos de las emociones en la curación de pacientes, ese es el tema. Pero fundamentalmente el texto nos habla y describe la depresión. La depresión dice que puede hacer a la gente más crónica, sí, más vulnerable, ¿listo? A la dificultad de recuperarse, ¿listo? Esa es la idea principal, es la depresión, ¿sí? Como la ira, la ansiedad, ¿listo? Cuando la depresión es crónica, o sea, cuando ya está marcada en las personas, hace que sea más difícil la recuperación de los pacientes, incluso los puede llevar al riesgo de morir, ¿listo? Miren cómo se genera ese tema de la lectura. Hay que hacer esa lectura más concreta. Vamos a hacer otro ejercicio, si les parece y si me dan la manito aquí. Ya tenemos entonces las ideas principales, ya vimos cómo sacar las ideas principales. Ahora, las ideas secundarias, para que sepamos diferenciarlas. Las ideas secundarias son las que amplían, demuestran y explican lo que la idea principal está manifestando. ¿Cómo podemos preguntarnos o qué pregunta podemos hacernos para orientar el tema de la extracción de las ideas secundarias? La pregunta que podemos hacernos es ¿qué información extra se puede encontrar en relación al tema del texto? Si volvemos acá, perdón, atrás. Si volvemos acá, por ejemplo, hay información que es extra. Aquí el tema central, ya lo tenemos, el efecto de las emociones sobre los pacientes. Tenemos la idea principal, que es el tema de la depresión. Y hay una información que es extra. Entonces, por ejemplo, información extra. Tanto la ira como la ansiedad, cuando son crónicas, pueden hacer, esa no es extra. ¿Listo? Información extra. Sería que la ira y la ansiedad, ¿listo? También pueden generar efectos negativos cuando son crónicas. ¿Listo? Incluso más que la depresión. Incluso más que la depresión, no. Igual que la depresión. Vamos a revisarlo ahora con este párrafo. ¿Quién me puede colaborar? Otra vez voy a poner participantes acá con la lectura del párrafo. Vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera. Ahora vamos a extraer nosotros el tema, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Listo? Una idea principal y una idea secundaria. Pero entonces, ¿qué quiero que hagan ustedes allá en sus casitas o donde estén recibiendo este encuentro tutorial? Que leamos bien. Alguien me va a colaborar ahorita con la lectura. ¿Listo? Mientras esta persona hace la lectura, los demás y las demás vamos a hacer la lectura de este texto. ¿Listo? Después de hacer la lectura, nos vamos a tomar unos 2 minuticos para extraer el tema. Luego vamos a hacer la lectura de nuevo y extraemos la idea principal.
luego hacemos la lectura de nuevo y extraemos la idea secundaria. ¿Listo? Lo vamos a hacer paso a paso. ¿Quién me colabora entonces con la lectura? El Yo, cerebro, profe. Fabián, vamos con Fabián, escuchemos la voz de Fabián. el cerebro humano no está en modo alguno totalmente formado en el momento del nacimiento. Sigue moldeándose a lo largo de la vida y su crecimiento más intenso se produce durante la infancia. Los niños nacen con muchas más neuronas de las que su cerebro maduro conservará. A través de un proceso conocido como poda, el cerebro pierde realmente las conexiones neuronales menos utilizadas y forma fuertes conexiones en aquellos circuitos sinápticos que han sido más utilizados. La poda, al suprimir la sinapsis extrañas, mejora la relación en el cerebro eliminando las causas del ruido. Este proceso es constante y rápido. Las conexiones sinápticas pueden formarse en cuestión de horas o días. La experiencia, sobre todo en la infancia, esculpe el cerebro. ¿Listo? Perfecto, Fabián, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer en este momento entonces? Ya Fabián hizo la lectura en general, ustedes van a leer el texto y en 2 minuticos, en 1 minutico, vamos, si ustedes ya lo tienen, me van diciendo cuál va a ser el tema de ese texto. El tema sería el cerebro humano, profe. El tema podría ser el cerebro humano. Leonardo, listo, gracias. Profe, ¿podría ser también la formación del cerebro humano? Podría ser la formación del cerebro humano, ajá. Podría ser el desarrollo del cerebro humano. Perfecto. ¿Alguien más? Oscar. Profe, las transformaciones que el cerebro humano ha sufrido desde la infancia. Listo, perfecto. Vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir contrastando. Entonces, vamos a ver cuál sería el tema del texto. El tema del texto es la formación del cerebro en la infancia. ¿De qué nos habla el texto? De cómo se forma el texto cuando nacemos. ¿Listo? No es más. Poquitas palabras y bien definido todo el tema. Lo mismo pasa con sus temas de investigación, ¿listo? Y siempre hay que delimitarlos. Entonces, el tema de este texto es, ¿de qué nos está hablando el texto? De cómo se forma el cerebro durante los primeros años de la infancia. ¿Listo? Por ahí alguien ya le atinó, perfecto. Vamos a sacar ahora sí, vamos a hacer la lectura otra vez, ustedes allá, y vamos a extraer la idea principal. Si ya sabemos que el tema es la formación del cerebro en la infancia, ahora extraigamos la idea principal. ¿Listo? Si ya la tienen, de una vez vamos a ir socializándola. Profe, ¿podría ser las etapas del desarrollo del cerebro? Profe, Esa sería esa sería la idea principal o el tema. El tema la, ya lo i- saben. La idea La principal, idea. recordemos que es una proposición, ¿no? profe, Siempre con una proposición. Manuel. la idea principal sería los niños nacen con muchos más neuronas de las que su cerebro maduro conserva. Podría ser esa una idea. Esa es una idea del texto. Vamos a ver si es la principal o no. ¿Quién más? Que las conexiones sinápticas se forman por el proceso conocido como poda. Ujú. Podría ser la experiencia, sobre todo en la infancia, esculpe el cerebro. Puede ser. El crecimiento del cerebro es más intenso durante la infancia. Puede ser también. Vamos viendo. La idea es que vayamos contrastando. Ahorita contrastamos, ¿no? Diana. El desarrollo del cerebro se da mayormente en la niñez. Sí, puede ser también. Ujú. Vamos a contrastar aquí la idea. ¿Listo? ¿Cuál es la idea?
La idea principal es que gracias a la experiencia, el cerebro termina formándose durante la infancia. Las conexiones neuronales menos utilizadas terminan por ser eliminadas. A este proceso se le conoce como poda. No solo sobreviven, sino que son reforzadas todas aquellas conexiones sinápticas que el niño tiene. ¿De qué nos está hablando el texto? Nos está hablando de que la experiencia es la que moldea el cerebro y esa experiencia se termina generando a partir de ese proceso que se considera como poda, y la poda termina haciendo que las neuronas que sobrevivan después del proceso de desarrollo vayan especializándose y vayan reforzando ciertos procesos que el niño va a utilizar con más frecuencia, ¿sí? Ese es el tema. Esa es la idea principal, mejor dicho. ¿Qué es la idea principal entonces? La idea principal es ese tipo de ideas que nos permite a nosotros resumir el texto. Esto es un pequeño resumen del texto, diferente al tema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en algunas de sus intervenciones me hablaban más de algo que es parecido al tema, pero se alejaban un poquito de la idea principal. Ahora, aquí estamos extrayendo una idea principal. Dentro de las ideas que ustedes dijeron, si nosotros dijéramos saquemos 3 ideas principales, ahí estaban perfectamente. Entonces, ¿cómo sacamos una idea principal de aquí? Entonces, primera, vamos a sacar 3 ideas principales de esta idea principal. Entonces, primero, que gracias a la experiencia el cerebro termina de formarse durante la infancia. Una. Segunda, que las conexiones neuronales menos utilizadas terminan por ser eliminadas, y a este proceso se le llama poda. Segunda. Y tercera idea principal, que esas neuronas no solo sobreviven después de la poda, sino que se refuerzan, ¿sí?, en los procesos que los niños utilizan con más frecuencia. Y ustedes las mencionaron. En sus intervenciones ustedes las mencionaron por aparte. La idea es que esas 3 ideas, aquí las estoy concretando en una sola, pero las 3 ideas aparecían. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué nos parece? Vamos a estar en las ideas secundarias aquí. ¿Listo? ¿Cuáles serían esas ideas que refuerzan lo que se está hablando, la idea principal? ¿Listo? Ahí, Oscar, tienes abierto el micrófono. Ten cuidado. ¿O quieres participar? Profe, John. una idea secundaria sería la experiencia, sobre todo en la infancia, esculpe el cerebro. Pero mira que esa ya está dentro de la idea principal. Entonces vamos a estar en las ideas secundarias. Las ideas secundarias serían las que no necesariamente son principales, sino que generan u otorgan argumentación que nutren la idea principal. ¿Listo? Entonces la experiencia, mira que es la experiencia y estamos hablando ya en la idea principal. Una idea, profe, una idea secundaria sería que la cantidad de neuronas en la infancia es mayor que cuando el cerebro es maduro. Perfecto, muy bien. Otra idea, profe, podría ser las conexiones sinápticas pueden formarse en cuestión de horas o días. Perfecto, muy bien. Esa secundaria. Si se dan cuenta, son información que sirven para profundizar en la idea principal, pero no son la idea general. No es la idea principal del texto. Otra. El cerebro humano no está de modo alguno totalmente formado en el proceso de nacimiento. Listo. Podemos ponerlo en nuestras propias palabras incluso. Que el cerebro humano cuando nacemos no está formado totalmente. Y ahí lo ponemos en nuestras palabras. ¿Quién más? El cerebro humano se moldea a lo largo de la vida. Perfecto, muy bien. La idea es que las pongamos en nuestras propias palabras y ahí está muy bien el ejercicio. Vamos a ver qué ideas secundarias extraemos de este texto. Aquí tengo 5. Vengan, yo creo que esto les estorba para la... no lo puedo mover ahora. Listo. Entonces, 1, el cerebro continúa formándose durante su vida. La dijeron. 2, un niño tiene más neuronas que un adulto. Eso no la mencionaron. ¿Listo? 3, la poda se dedica a suprimir las sinapsis extrañas. Otra idea secundaria, la poda elimina las causas que producen ruido en el cerebro. Otra, las nuevas conexiones sinápticas pueden formarse en horas o días, también la mencionaron. Miren que esas ideas nutren la idea principal, pero no son fundamentales. O sea, si yo leo el texto y le quito esta frase de que el cerebro continúa formándose durante toda su vida, puedo seguir entendiendo el texto. ¿Listo? Ahora sí voy a dejar de compartir. Aquí voy a hacer una
cuestión que es la siguiente. Listo. Eso era lo que quería compartir con ustedes, chicos y chicas, durante este encuentro tutorial, estos ejercicios de comprensión de lectura. No alcanzamos a hacerlo del texto que vamos a trabajar dentro de la actividad, pero ya es ejercicio de ustedes, ¿listo? ¿Cuál es la idea y cuál es la invitación que yo les voy a hacer continuamente en estos encuentros tutoriales? Por favor, chicos y chicas, si ustedes quieren mejorar sus procesos, no hacerlos mecánicos, si quieren hacer sus actividades de manera que entiendan lo que están haciendo, que entiendan el tema que están trabajando y que no se conviertan ustedes en unos estudiantes robots, entonces, por favor, si ustedes gustan, me van enviando avances de acuerdo a la agenda de atención. Ustedes ya saben, si quieren nos reunimos incluso y podemos trabajar. Chéverísimo que a mí en la universidad que algún profesor me hubiera dicho, si ustedes chicos nos reunimos y trabajamos la actividad. Nunca en la vida me dijeron, nada, un profesor me dijo eso. Pero si ustedes gustan, ¿listo? Y quieren trabajar, me dicen, nos citamos a una hora, conversamos, charlamos y vamos construyendo la actividad. Leemos entre nosotros. Si tienen alguna duda, porque el texto maneja también algunos conceptos que son complicados, si ustedes no los pueden resolver, ahí estamos para servirles. La idea es que se comuniquen, que charlen, que si es por timidez, que dejen la timidez. Si es por ocupaciones y todo eso, ahí sí es un poquito más comprensible, pero de todas formas organicémonos y entre todos aquí nos vamos dando la mano. Yo lo que quiero es que ustedes hagan sus actividades, no que mecanicen el ejercicio de hacer sus actividades. Quiero que aprendan, ¿listo? No quiero que entreguen una actividad. ¿Vale, chicos y chicas? Les agradezco muchísimo su participación, a las personas que estuvieron por acá, atentas, escuchando. Ojalá este ejercicio les haya servido. Lamentablemente, no podemos hacerlo, o no pudimos hacerlo de manera un poco más, digamos, interactiva. Para el próximo encuentro tutorial, me pareció muy chévere la herramienta que trabajaron ayer, el Padlet, y chévere trabajar como por ese lado. Si es que lo hacemos acá virtual, ojalá ya no lo hagamos virtual. ¿Listo? Pero si se nos da la posibilidad, si tenemos esa posibilidad, entonces, como les decía ayer, convirtamos la crisis en oportunidad. Y en ese caso, pues empecemos a hacer este tipo de encuentros más dinámicos. Quiero escucharlas y quiero escucharlos, porque es que me encantaría conocer sus voces, pero no de manera repetitiva, o sea, no ponerlos a repetir aquí una lección, sino que ustedes generen procesos reflexivos. Ojalá estas herramientas que estoy trabajando con ustedes les sirvan, porque así yo me voy un poquito más contento con mi ejercicio como maestro y lo ideal sería que ustedes así también puedan generar esos procesos reflexivos y críticos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, chicos y chicas. Hasta aquí yo termino con ustedes esta franja. Continúa el profe Osvaldo y yo voy a detener la grabación. Que tengan un lindo resto de tutoría y un muy buen fin de semana, chicos. Buenos días, profe Mario.